el hijo de mi hermano tiró mi pastel de cumpleaños al suelo y dijo: «Cómelo del piso». Yo no dije ni una sola palabra. Me quedé mirando cómo el betún se esparcía por el piso, con ese silencio que duele más que un grito. Anoche, mi mamá me mandó un mensaje. «Decidimos cortar todo contacto contigo. No vuelvas jamás». Mi hermano, por supuesto, le dio me gusta. Yo solo respondí: «Mañana quito mi nombre de todos los préstamos». A medianoche, el grupo familiar estaba explotando. 53 llamadas perdidas, mensajes, voces molestas que ya no quería escuchar. Mi nombre es Alex. Tengo 33 años. Soy el hermano mayor. Soy trailero, de esos que cruzan el país de punta a punta, que reconocen los restaurantes por el olor a grasa del aceite viejo. Duermo más en la cabina de mi camión que en una cama. En la guantera llevo un mapa de papel, un termo con café negro, y una libretita donde anoto todo: millas, gasolina, lugares donde debo parar. Cosas pequeñas como llamar al taller de llantas en Omaha. En mi familia, siempre he sido el fuerte, el que resuelve, el que se encarga de todo. Suena bonito, pero lo que realmente significa es que soy la mula de carga. Mamá dice que nací serio. Papá solía presumir que yo podía estacionar un tráiler en un espacio del tamaño de una caja de zapatos. Mi hermano menor, Isen, es todo lo contrario: ruidoso, presumido, alérgico al trabajo y a la calma. Hace desastres y luego los cuenta como si fueran aventuras. La gente se ríe. Mamá dice: «Ese es mi niño de oro». Y yo soy el fondo de la foto. Si se rompe algo, yo lo arreglo. Si una cuenta necesita un nombre, ponen el mío. Si hay que cargar algo pesado, me llaman. Este año, mi cumpleaños cayó en sábado, justo entre dos viajes. Tenía 34 horas de descanso y mamá insistió: «Ven, hijo, descansa aquí en casa». Eso significaba manejar hasta el suburbio en lugar de dormir tranquilo en mi camión. No discutí. Compré un pastel de la tienda, el dinero anda justo, y como siempre, Isen olvidó su cartera. También llevé platos desechables, porque soy el que siempre lleva lo que todos olvidan. Cuando llegué, la casa olía a limpiador de limón y a pollo rostizado. Había una mesa con mantel de plástico, cinta adhesiva y unos globos tristes pegados a las esquinas. Isen llegó tarde, como siempre, con lentes oscuros dentro de la casa, sin traer nada, y empezó a contar una historia sobre conexiones importantes que había hecho en un bar. Su hijo Max, de 5 años, corría descalzo con los calcetines de dinosaurios que yo le regalé la Navidad pasada. Le encantan. Cantamos las mañanitas. Soplé las velas. Corté el pastel, serví los pedazos y fui pasando los platos uno por uno. El último pedazo tenía mi nombre en betún azul. Lo levanté, sonriendo, y se lo ofrecí a Max. Él lo miró, luego miró a su papá, y sin decir nada, lo tiró al suelo. El pastel se aplastó contra las baldosas. El silencio que siguió fue más frío que el concreto. Isen soltó una risa forzada. «Kai, no pasa nada, hermano, los niños son así». Yo no dije nada. Solo me quedé viendo el desastre frente a mis pies, recordando todos los años que cargué con sus errores, con sus deudas, con su desdén. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Me limpié las manos con una servilleta, tomé mi chaqueta y salí sin mirar atrás. No hubo gritos. No hubo drama. Solo silencio. Pero en ese silencio, por primera vez, sentí paz. Mientras caminaba hacia mi camión, el aire de la noche se sentía más frío de lo normal, pero también más limpio. El vecindario estaba en silencio, con las luces de las casas apagándose una por una. Podía escuchar el sonido de mis botas sobre la banqueta, el eco de cada paso recordándome que ya no pertenecía a ese lugar. Subí a la cabina y me quedé un momento mirando el volante, las llaves en mi mano. Ese camión era lo más cercano a un hogar que tenía. Dentro de él no había gritos, ni juicios, ni juegos de poder disfrazados de familia. Solo el ruido constante del motor, la radio, y yo. Encendí el motor y sentí el rugido familiar que siempre me calmaba.
Mientras la carretera se abría frente a mí, pensé en todos esos años en los que había intentado mantener a todos juntos. Fui quien pagó las cuentas cuando papá enfermó. Fui quien le consiguió trabajo a Isen cuando lo despidieron por flojo. Fui quien cuidó de mamá cuando ella decía que no necesitaba ayuda, pero lloraba en la cocina a escondidas. Y aún así, con todo eso, bastó una simple tarde, un pastel en el suelo, para que me dijeran que ya no era parte de la familia. La ironía me hizo reír solo, con una mezcla de tristeza y alivio. Porque, siendo honestos, esa familia ya la había perdido hace mucho. Lo único que quedaba eran apariencias, esas cenas incómodas donde todos fingen sonreír y nadie escucha a nadie. En el espejo retrovisor, las luces del suburbio se iban haciendo pequeñas hasta desaparecer. El camino se extendía oscuro, infinito, pero por primera vez no me asustaba. Me serví un poco de café del termo, ese café fuerte que siempre llevo conmigo, y lo sentí bajar por mi garganta como si me despertara de un sueño largo. En la radio sonaba una canción vieja de los 80, de esas que papá cantaba mientras manejábamos juntos cuando era niño. Me reí bajito. Qué vueltas da la vida, ahora yo era el que pasaba más tiempo en la carretera que en casa. Solo que esta vez, no había nadie esperándome. Saqué mi libreta del tablero y escribí una frase en una hoja nueva. A veces perderlo todo es la única manera de ganar un poco de paz. Después añadí una lista. Cancelar préstamos. Cambiar dirección postal. Llamar al taller de Nebraska. Comprar nuevo termo. Las cosas simples que sí importan, las que no te traicionan. La madrugada avanzaba, y la carretera empezó a llenarse de luces de otros camiones. Me sentí acompañado por esa silenciosa hermandad de gente que vive en movimiento, sin aplausos, sin familia que los aplauda por ser fuertes. Pensé en Max, el niño. No tenía la culpa. Era solo un reflejo de lo que su padre le enseñaba. Tal vez un día crecería y entendería lo que hizo. Y si no, bueno, ya no era mi carga. Mientras el cielo empezaba a aclarar, apagué la radio y dejé que el sonido del motor me acompañara. Por primera vez, no sentí rabia. No sentí tristeza. Solo una certeza tranquila, ya no les debía nada. Y con eso, aceleré un poco más. El amanecer pintó la carretera de dorado, y por fin, después de tantos años, sentí que el mundo, aunque enorme, vacío y lleno de kilómetros, por fin me pertenecía. «Feliz cumpleaños, campeón», le dije con una sonrisa. Max me miró primero a mí, luego a su papá, buscando una señal. Isen tenía esa sonrisa que siempre me pone en alerta, esa mezcla entre burla y superioridad. Max agarró el plato con las dos manos, lo miró como si fuera parte de un juego, y lo volteó. El pastel cayó de golpe al suelo. Plas. Betún por todos lados, en el piso, en mi bota, hasta en la oreja del perro. Max soltó una risita, feliz, orgulloso de lo que acababa de hacer. Isen se echó a reír más fuerte. «Ándale», y dijo, todavía entre risas. «Dile, hijo, dile». Y el niño, con su vocecita emocionada, gritó. «Cómelo del piso, tío Alex». Silencio. Yo no dije nada. Solo lo miré. Miré el desastre, el pastel destruido, el betún azul mezclado con migas y tierra. Mamá se llevó la mano a la boca, soltó ese tipo de risa nerviosa que usa cuando no quiere problemas. Papá soltó un gruñido sin sentido, el típico «ya déjenlo así». Isen se encogió de hombros. «Relájate, hermano, está jugando». Pero no era el pastel. Era la intención. Era esa mirada de Isen, la misma de siempre, probando, retando, viendo hasta dónde puede llegar. La misma mirada que pone cuando me pide un pequeño favor que termina en meses de pagos, o cuando me dice «solo firma aquí, hermano, te prometo que te pago después». Respiré profundo. Fui a la cocina, tomé un rollo de toallas de papel, me arrodillé y empecé a limpiar el piso. El perro intentó lamer el betún y lo aparté con cuidado. Limpié mi bota, me lavé las manos, y dije simplemente: «Está bien». Isen volteó hacia su hijo con una sonrisa triunfante. «¿O ves, Max? Tu tío Alex no se enoja».
y así, como si nada, todos volvieron a lo suyo. Pollo, puré de papa, conversaciones pequeñas, risas falsas. Pero en mi cabeza, algo se apretó. Como una llave inglesa girando un punto más, cerrando algo dentro de mí. Cuando llegó la hora de irme, me puse la chamarra. Max me hizo una seña con la mano. Adiós, tío. Perdón, dijo, con esos ojotes grandes, sinceros, que no entendían nada. Está bien, repetí, y esa frase me supo a metal. Manejé de regreso a la ciudad con azúcar pegada a la suela de la bota. El silencio del camino era más honesto que todas las palabras que escuché esa noche. Dejé el camión en el estacionamiento de la empresa, subí a la cabina y me senté en el borde de la litera. Miré mis manos, firmes, tranquilas, como si no acabara de pasar nada. En el aire, el olor familiar, diésel, café viejo y el pequeño aromatizante de pino que siempre llevo colgado, porque me recuerda al único lugar donde alguna vez sentí descanso. De niño, cuando viajaba con papá en su camión, dormía ahí, con el motor apagándose poco a poco, las ventanas medio abiertas y el sonido del viento. Ahí era feliz. No había gritos, ni sarcasmos, ni competencia. Solo el silencio del camino y la sensación de que pertenecía a algún lugar. Esa noche, después de bañarme en las regaderas del taller y calentar unos fideos instantáneos en el microondas del salón de descanso, no sabía que todo cambiaría en unas horas. No sabía que mamá me mandaría un mensaje con un tono tan frío, tan correcto, que parecía escrito por recursos humanos. Hemos decidido cortar todo contacto contigo. Por favor, aléjate para siempre. No sabía que Isen iba a ponerle un corazoncito, como si fuera una broma, como si todo eso fuera un memé familiar. No sabía que mi respuesta, esa frase simple, casi administrativa, iba a incendiar el grupo familiar como un transformador explotando. Mañana quito mi nombre de todos los préstamos. Pero esa noche, cuando apagué el teléfono y apoyé la cabeza contra la pared de la cabina, solo sabía una cosa. El piso estaba limpio. Y yo estaba cansado de ser el trapeador. La gente siempre quiere el final, el gran drama, la explosión. Pero la verdad es que las cosas no se rompen de golpe. Se rompen poquito a poquito, con gestos pequeños, con miradas que dicen tú puedes con todo. Hasta que un día, simplemente, ya no puedes más. Y esa noche, entre el olor a café viejo y motor caliente, entendí que no necesitaba más finales. Solo necesitaba soltar. Encendí el motor y el rugido llenó la cabina, ese sonido que siempre me hace sentir acompañado. Las luces del estacionamiento se reflejaban en el parabrisas, y por un momento me quedé ahí, sin moverme, escuchando el tic-tic del motor calentándose. No había prisa por irme a ningún lado. Tal vez porque, por primera vez, no tenía a dónde ir. El teléfono vibraba en el asiento del copiloto. Notificaciones, mensajes, llamadas. Todos del grupo familiar. No los abrí. Ya sabía lo que venía, que no me lo tomara personal, que Max es solo un niño, que Isen no quiso que se saliera de control. Las mismas excusas de siempre. Las que repiten cuando ya saben que cruzaron la línea, pero quieren que uno siga ahí, disponible. Tomé el termo con café, lo destapé, y el aroma amargo me devolvió al presente. El primer trago me quemó la lengua, pero me hizo sentir vivo. Me recargué contra el respaldo del asiento, mirando el tablero lleno de polvo y pequeños papeles, recibos de gasolina, notas con direcciones, un boleto de peaje de hace semanas. Mi vida reducida a kilómetros y migajas de responsabilidad. Pensé en cuántas veces me había detenido a medianoche, en medio de la nada, solo para llamar a casa. Para escuchar la voz de mamá, de Isen, de papá. Y cómo, con el tiempo, esas llamadas se volvieron silencios, monosílabos, frases vacías. ¿Todo bien? Sí, gracias. Cuídate. Nada más. En el espejo lateral vi mi reflejo. Ojeras, barba de 3 días, mirada cansada. Me pregunté en qué momento me convertí en el tipo que todos dan por hecho. El que siempre dice está bien, el que recoge el tiradero, el que aguanta, el que nunca explota. Y sin embargo, ahí estaba, una vez más, intentando entender por qué dolía tanto si ya lo esperaba.
No era el pastel, ni el mensaje, ni el silencio. Era lo que representaban, años de cargar una familia que nunca quiso sostenerse sola. Afuera, el cielo empezaba a ponerse gris. Una tormenta se asomaba en el horizonte. Saqué mi libreta del tablero y escribí una línea sin pensarlo. La familia no se rompe de un golpe, se va desmoronando con cada falta de respeto disfrazada de broma. Guardé la pluma y encendí las luces del camión. Salí del estacionamiento y tomé la autopista. La lluvia empezó a caer despacio, golpeando el parabrisas como si el cielo también necesitara soltar algo. El camino se extendía sin fin. Los letreros verdes brillaban con las luces del tablero: Omaha, Lincoln, Des Moines. Nombres que ya eran parte de mí. Cada kilómetro que avanzaba sentía que algo dentro se aflojaba. Como si el peso que había cargado por años se empezara a disolver en el aire húmedo de la madrugada. Pensé en papá, en sus manos grandes sobre el volante, en cómo me enseñó a escuchar el motor para saber si el camión estaba bien. Él no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, decía cosas que se te quedaban. Un motor puede arreglarse, hijo. Pero una confianza rota, esa no hay taller que la repare. Apreté el volante con fuerza. ¿Cuánta razón tenía? Pasé a una estación de servicio con las luces encendidas y un letrero de abierto 24 horas. Por un momento pensé en detenerme, pero seguí derecho. No necesitaba café ni gasolina. Lo único que necesitaba era seguir moviéndome, dejar atrás esa casa, ese mensaje, ese silencio. Mientras las gotas resbalaban por el vidrio, imaginé cómo estarían ellos, mamá limpiando la mesa, fingiendo que no pasó nada, papá mirando la tele sin decir palabra, Isen riéndose. Inventando una versión de la historia donde él sale bien parado. Y Max. Max tal vez dormido, sin saber que esa pequeña travesura fue la chispa que encendió años de rencor acumulado. Pensé en escribirle una carta algún día. No para reclamarle, sino para explicarle. Para que cuando crezca sepa que su tío no se fue por orgullo, sino por dignidad. Porque hay un momento en que seguir callando ya no es humildad, es rendición. La lluvia se hizo más fuerte. Puse música, una vieja canción country que papá solía cantar bajito, y por primera vez en mucho tiempo sonreí. No era felicidad. Era alivio. El tipo de alivio que sientes cuando entiendes que ya no tienes que demostrar nada a nadie. Manejé hasta que amaneció. El cielo se tiñó de naranja, los campos se llenaron de luz. Paré a un lado de la carretera, apagué el motor y respiré hondo. El aire olía a tierra mojada y libertad. Y en ese instante, con las manos aún manchadas de betún seco, supe que no necesitaba una disculpa. Porque finalmente, después de tantos años de ser el que arreglaba los daños de todos, entendí algo simple. Yo también merezco ser el que se salva. Son años de pequeñas fugas, no un solo desastre. Empecé a manejar a los 21, primero con rutas locales, entregas cortas, levantándome antes del amanecer y regresando cuando ya no quedaba luz. A los 25 ya hacía viajes largos, cruzando estados, durmiendo en el camarote de mi tráiler, escuchando el motor marcar el tiempo como un metrónomo. No era dinero de película, pero era dinero seguro. Aprendí a hacer que los números cuadraran: combustible por kilómetro, mantenimiento, hospedaje barato, llantas nuevas cuando ya no daban más. Cosas aburridas, cosas de adulto. Las que a mí me gustaban. Isen, en cambio, odiaba lo aburrido. Él era el tipo que no podía quedarse quieto. Cada mes tenía una idea nueva, un camión de licuados, una marca de playeras, un negocio de criptomonedas que terminó comiéndose su renta. Mamá las llamaba aventuras, papá rachas difíciles. Yo las llamaba mis problemas. Porque tarde o temprano siempre llegaba el momento en que alguien decía: tu crédito es mejor. Primero fue su carro. Sin enganche, sin historial limpio, el concesionario necesitaba un cofirmante. Mamá me llamó a las 6 de la mañana, afuera de un almacén en Des Moines, mientras sostenía un café de unicel. Solo firma, me dijo, él pagará todo. Tenía 26 años, medio dormido, con el chaleco fosforescente puesto. Firmé. Isen no pagó la segunda mensualidad. Me llamó el banco. Pagué yo, para que mi crédito no se arruinara.
Luego vino la tarjeta del negocio, solo para gasolina y materiales, decía. Yo la manejo, prometió Isen. No lo hizo. Los recargos se apilaron como cajas en un muelle. No me enteré del desastre hasta que el saldo era una sirena roja. Mamá lloró. Vamos a arreglarlo, hijo. Nada se arregló. Llamé al banco para quitar mi nombre, pero no se podía, era una cuenta conjunta. Cerré el crédito y comencé a pagarla poco a poco, mientras él seguía diciendo que estaba entre depósitos. Después papá se lesionó la rodilla. El hospital pedía un depósito, urgente. Esa vez no me arrepiento. Hice la transferencia. Papá lloró y me dijo. Me salvaste, hijo. Y sí, lo haría otra vez. Pero con los años, cada vez que menciono las deudas, alguien me lanza esa frase. Que después de todo lo que hicimos por ti. Y me pregunto qué fue ese todo, además de comida, escuela y gritos para que cortara el pasto. A los 30, mi nombre estaba atado a 3 cosas. El préstamo del carro de Isen, refinanciado una vez para bajarle el pago que igual terminé cubriendo. Una tarjeta de tienda que abrió frente a mí porque había promoción. Compró una tele para todos, para la sala de mamá, donde Johnny vivía. Y una línea de crédito temporal para el inventario de las playeras, porque ahora sí iban a despegar. Las playeras nunca despegaron. La línea sí, pero hacia el fondo. Mientras tanto, yo seguía manejando. Noches enteras bajo la lluvia, subiendo montañas nevadas, durmiendo entre alarmas de refrigeración. Aprendí a echarme siestas de 20 minutos en estacionamientos vacíos, con el motor apagado y la cabeza llena de facturas. Cada kilómetro me enseñó a resistir. A seguir. Y mientras Isen soñaba con su siguiente gran idea, yo solo trataba de mantenernos a flote, con las manos en el volante y el corazón cansado de sostener a todos menos a mí mismo. Aprendí a reconocer cada parada de camiones como si fueran viejos amigos o enemigos. Sabía exactamente cuáles tenían duchas decentes, con agua caliente y jabón que se hacía espuma, y cuáles olían a calcetín mojado y diésel viejo. Aprendí también a no prometer asistir a cumpleaños o navidades, porque la carga no entiende de fechas especiales. El flete no se detiene solo porque tú quieras sentirte parte de algo. Y cuando, de vez en cuando, si lograba llegar a casa, no lo hacía con las manos vacías. Siempre llevaba algo, carne buena de algún lugar en el que había parado, un pastel de panadería, una botella de vino barata pero decente. Y mientras todos hablaban y reían, yo terminaba arreglando el rechinido de la puerta de mamá o cambiando un foco que llevaba semanas fundido. Era mi manera de demostrar cariño, de decir estoy aquí, aunque nadie lo notara mucho. Isen, como siempre, se robaba la atención. Llegaba con sus historias grandes, con esa energía suya que llenaba el cuarto. Hablaba de oportunidades, de nuevos contactos, de negocios que pronto despegarán. Y mamá, encantada, lo escuchaba con brillo en los ojos, como si cada palabra fuera una promesa. Yo me quedaba callado, sirviendo los platos, sonriendo de lado, repitiendo el papel que ya conocía de memoria. Yo proveo. Él presume. Y mamá brilla con orgullo. Cada vez que me pedían algo, lo hacían envuelto en dulzura. Es solo temporal, decían. Eres el único en quien confiamos. Sabes que todo lo hacemos por ti. Pero esas frases eran como lazos bonitos que escondían el mismo peso de siempre. Y cuando una vez, solo una, me atreví a decir no, el lazo se desató. Mamá se llevó la mano al pecho, como si le hubiera dado un infarto solo de escucharme negarme. La familia se ayuda, Alex, dijo, con esa voz que no admitía discusión. Y claro, ayudar siempre significaba lo mismo, yo empujando cuesta arriba mientras Isen se dejaba arrastrar colgado del mango. Un año antes del desastre del pastel, Isen tuvo su famoso Smoothie Truck 2.0. Según él, esta vez sí iba a ser un éxito. Todo estaba listo, menos un pequeño detalle, había olvidado pagar un permiso. Las multas empezaron a acumularse. Me llamó un martes, exactamente a las 10:08 de la mañana. Yo estaba estacionado afuera de un almacén en Bakersfield, con el motor del refrigerado rugiendo detrás y el reloj marcando mis últimas horas legales de manejo. Bro,
necesito 1,200 para mañana o me cancelan el puesto. Te lo regreso el viernes, te lo juro. Yo, agotado, le dije. Y el viernes no tengo señal. Voy a estar en Wyoming. Solo ponlo en la tarjeta, yo lo manejo, contestó. La tarjeta era conjunta. Esa frase, yo lo manejo, ya la conocía de memoria. Lo que en realidad significaba era, tú lo pagarás. Y así fue. Mandé el dinero. El viernes pasó. El siguiente también. Y las multas llegaron igual, porque cuando me llamó, ya llevaba días de atraso. En medio de ese desastre nació Max. Lo sostuve en mis brazos en el hospital mientras Isen grababa un video para Instagram. Bienvenido al mundo, pequeño rey, dijo, girando la cámara hacia mí. Este es el tío que te enseñará a cambiar una llanta. Yo sonreí, pero por dentro pensé, este es el tipo que paga las llantas que tú revientas. A medida que Max crecía, también lo hacían los gastos. A Isen le encantaba el equipo de calidad. Una carriola de lujo, una silla gamer para trabajar desde casa, un teléfono nuevo para el negocio. Y siempre la misma frase resbalando sin culpa. Ponlo en nuestra tarjeta. Nuestra. Como si de verdad hubiéramos compartido algo más que su deuda. Cuando intentaba poner límites, él hacía cara de ofendido. Y antes de que pudiera colgar, sonaba el teléfono. Mamá. Por favor, Alex. Tu hermano está intentando, tú sabes cómo es. Sí, lo sabía perfectamente. Sabía que intentando era su manera elegante de no hacer nada. Sabía que su culpa era fingida, y que al final, siempre, el que terminaba arreglando el desastre era yo. Las humillaciones pequeñas se fueron volviendo parte del paisaje. Cenas en casa donde Isen bromeaba. Alex y sus hojitas de Excel, siempre contando centavos. Todos reían. Y yo solo bebía mi café, sonriendo sin dientes, pensando que al menos alguien tenía que contar los centavos, porque ellos los gastaban sin verlos. Hubo noches en las que me quedaba estacionado en una gasolinera, mirando el tablero iluminado del camión, preguntándome cuándo había empezado a ser más responsable de ellos que de mí mismo. Nunca supe si fue cuando firmé mi primer préstamo por Isen, o cuando mamá me dijo por primera vez. Solo tú puedes hacerlo, hijo. Pero lo que sí sabía, con una certeza que dolía, era que mi familia solo me llamaba cuando necesitaban algo. Y que cada favor que hacía, en lugar de acercarnos, me empujaba un poco más lejos. Con el tiempo, empecé a notar que cada favor que hacía se convertía en una especie de deuda emocional, una cadena invisible que me mantenía atado a ellos. No importaba cuánto trabajara, cuánto manejara, cuánto pagara, siempre había algo más que arreglar. Y lo peor era que ni siquiera se daban cuenta de todo lo que cargaba encima. Para ellos, ayudar era natural, algo que se daba por hecho. Pero para mí, cada ayuda era una parte de mi vida que se iba, gota a gota. A veces me preguntaba si realmente me querían o solo me necesitaban. Era una pregunta que nunca me atrevía a hacer en voz alta, porque temía la respuesta. Cuando volvía a casa, veía a mamá feliz de verme, pero también nerviosa, como si estuviera calculando el mejor momento para pedirme otro favor. Papá apenas hablaba, metido en su silla viendo las noticias, y Isen siempre llegaba tarde, sonriendo como si la vida entera fuera una broma que solo él entendía. Recuerdo una vez, un domingo, que llegué después de una ruta larguísima. Llevaba 3 días sin dormir bien, los hombros duros por tantas horas frente al volante. Solo quería sentarme, comer algo caliente y dormir un poco. Pero apenas entré por la puerta, mamá dijo: «Ay, hijo, qué bueno que viniste. Se nos descompuso la lavadora, y tu hermano no ha tenido tiempo de revisarla». Y claro, Isen, con su eterna sonrisa, agregó: «Sí, bro, tú eres el bueno para eso». No tuve ni chance de dejar mi maleta. Me puse a arreglarla mientras ellos se reían de algo en la sala. A veces pienso que ni siquiera lo hacían por maldad. Era más bien costumbre. Como si yo siempre estuviera ahí para sostener todo. Y tal vez ese fue mi error, nunca dejé de estarlo. Isen tenía esa manera de hacer que todo pareciera un juego. Si debía dinero, lo convertía en una historia divertida.
Si algo salía mal, le echaba la culpa a la mala suerte. Una vez me pidió que le prestara para pagarle a un proveedor del food truck. Me dijo que si no lo hacía, lo iban a demandar. Lo ayudé. Un mes después, lo vi en redes sociales presumiendo unas vacaciones en la playa con su novia, tomando margaritas y escribiendo "La vida se trata de disfrutar". Ese día algo me cambió por dentro. No fue rabia, fue cansancio. Un cansancio tan profundo que ya no se quitaba ni durmiendo. Era como si hubiera pasado años manejando con el freno puesto, gastando toda mi fuerza para avanzar un poquito. También me daba cuenta de que mi vida fuera de ellos prácticamente no existía. No tenía tiempo para amigos, para una pareja, para nada que no fuera trabajo y familia. Cuando alguna mujer me preguntaba si tenía hijos o con quién vivía, siempre decía lo mismo. No tengo tiempo para eso. Pero la verdad era otra, no tenía espacio. Todo lo que podía haber sido mío lo ocupaban ellos. Hubo un día que no olvido. Estaba en un estacionamiento en Colorado, viendo caer la nieve por el parabrisas. Tenía las luces del tablero iluminando el interior del camión, el aire tibio saliendo de las rejillas, y una calma que no sentía desde hacía años. Saqué una foto del paisaje y se la mandé a mamá. Le puse: "Mira, ma. No está tan mal estar solo". No respondió. En cambio, unas horas después, me escribió: "Hijo, ¿podrías ayudar a Isen con el seguro del coche?". Lo rechazaron otra vez. Y ahí entendí algo que me dolió más que cualquier deuda. No importaba lo que hiciera, nunca iba a ser suficiente para que me vieran como algo más que el que resuelve. Aún así, seguí. Porque es lo que uno hace cuando la familia está de por medio. Porque te enseñan desde niño que el amor se demuestra con sacrificios. Y yo me había convertido en un experto en sacrificarme. Pasaron los años, y cada vez que miraba mi libreta de gastos, veía más nombres ajenos que propios. Más pagos que no eran míos. Más vida prestada. Y a veces, cuando veía a Isen sonriendo en las fotos con su hijo, pensaba que tal vez, de algún modo retorcido, mi cansancio había servido para que él pudiera tener esa felicidad. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se iba apagando. Me volví silencioso. Más duro. Más distante. Y aunque mi familia decía que Alex ya no es como antes, nadie se preguntó por qué. Solo yo sabía que ese antes se había quedado tirado en algún taller, en alguna carretera, o en una llamada que empezó con "solo será por esta vez". Y lo peor es que yo mismo lo había dejado ahí, sin darme cuenta, cada vez que dije sí cuando debería haber dicho ya basta. Mamá se reía, como siempre, cuando contaba mis manías. "A tu hermano le encanta hacer listas", decía entre risas. "Tiene apuntado hasta cuántas veces respiramos". Y todos se reían, sin saber que esas listas eran lo único que me mantenía cuerdo. Empecé a escribirlo todo porque con Isen, los favores se volvían recuerdos borrosos. El día que me pidió prestado el GPS porque las señales del celular son para campesinos, y me lo devolvió todo pegajoso de refresco, con los botones duros y la pantalla llena de huellas. O aquella vez que usó mi tarjeta de combustible porque se me olvidó la cartera, bro. Esa broma me costó un susto. A las 3 de la mañana, en medio de una ruta, me llamaron de la central de carga. "Tu combustible se registró en otro estado", me dijeron. Tuve que explicar por teléfono, medio dormido, que no era un fraude, que era mi hermano. Después de eso, decidí dejar de confiar en la memoria. Empecé a anotar todo con fechas, números y notas, como si fueran registros de mantenimiento. 4 de abril, 250 pesos, multa por retraso en el permiso. 19 de mayo, 480 pesos, emergencia de inventario. 2 de junio, 90 pesos, no puedo comprar las medicinas de Max hasta el viernes. Ese lo mandé sin pensarlo, porque Max no tenía culpa de nada. 30 de junio, 310 pesos, te hago el depósito en la noche. Nunca llegó. Ni el dinero ni el mensaje. Y aunque los números no tienen emociones, los míos empezaron a pesarse como ladrillos en el pecho. Cada cifra me recordaba un momento, una mentira, una promesa vacía. En la carretera uno aprende a reconocer señales pequeñas antes de una catástrofe.
Una vibración leve antes de que truene una llanta. Un olor a caucho quemado antes de que reviente la banda. La familia también tiene sus señales. Pequeños gestos que te avisan que algo se está rompiendo. Y el pastel, ese pastel no fue una simple grosería. Fue la alarma sonando, avisando que el incendio ya estaba por empezar. Todos lo sentimos, pero fingimos que no. Seguimos comiendo pollo, sonriendo, hablando del clima, mientras el fuego ya nos lamía los pies. Esa noche, estacionado en el patio de camiones, mi teléfono vibró a las 9:47 de la noche. El mensaje de mamá llegó como si fuera un correo de oficina. Hemos decidido cortar todo contacto contigo. Aléjate para siempre. Sin explicación. Sin introducción. Solo una sentencia. Reconocí la huella de Isen en cada palabra. Ese dramatismo de telenovela era suyo. Un segundo después, apareció una notificación. Isen había dado me gusta al mensaje. Un pequeño corazón rojo al lado de la palabra para siempre. Casi me dio risa. Qué bonito detalle, pensé. Abrí la pantalla de respuesta. Escribí algo y lo borré. Lo intenté otra vez. Lo borré. Caminé de un lado a otro en el área de descanso, junto a una máquina de palomitas que nunca funciona. Pensé en todas las veces que había querido decir basta. En todas las veces que me había tragado las palabras. Hasta que por fin escribí la frase que llevaba meses repitiéndome en silencio. Mañana quito mi nombre de todos los préstamos. No era una amenaza. Era una decisión. Una promesa para mí mismo. Presioné enviar. Puse el teléfono boca abajo. Preparé café instantáneo y lo bebí despacio, sintiendo como el silencio se hacía pesado. El celular empezó a vibrar otra vez, una y otra vez. No lo volteé. Solo miré el reloj avanzar hacia la medianoche mientras la pantalla, boca abajo, parpadeaba como un faro que no quería mirar. A las 12:54 de la mañana, la curiosidad me ganó. Le di vuelta. El grupo familiar estaba ardiendo. 53 llamadas perdidas. Los mismos números una y otra vez. De mamá, ¿qué significa eso? De papá, Isen, no puedes, luego entonces no lo hagas, y después más te vale que no. Y un audio. No lo escuché. Dejé el teléfono a un lado. El motor del camión vibraba suave, constante. Cerré la cortina del camarote y me recosté. Y por primera vez en años, dormí tranquilo, como si alguien hubiera quitado un payet de cemento de mi pecho. A la mañana siguiente, fui al banco. Los bancos huelen a papel viejo, a café rancio, y a promesas rotas. Mientras esperaba mi turno, miré mis manos. Eran manos de alguien que había cargado demasiado durante demasiado tiempo. Y por primera vez, me di cuenta de que ya no me temblaban. Eran manos libres. Cuando llegué al banco esa mañana, el sol apenas salía, dorando las ventanillas de los autos y el pavimento húmedo. El estacionamiento estaba casi vacío, y por un momento pensé en dar la vuelta e irme. Parte de mí todavía esperaba que sonara el teléfono, que alguno de ellos dijera algo distinto a insultos o silencios. Pero nada. Solo el zumbido de los postes eléctricos y el ruido de mi propio motor enfriándose. Entré. El guardia de seguridad me saludó sin entusiasmo, con ese buenos días que uno dice por rutina. El olor a café viejo, a tinta de impresora y a billetes usados llenaba el aire. Mientras esperaba mi turno, saqué mi libreta, esa donde anotaba todo. Cada página era un pedazo de historia familiar disfrazada de números: 90 pesos, 250 pesos, 480 pesos. Cada cifra, un te debo, un luego te pago, un hermano, me salvas. Y ahí, sentado frente a la ventanilla 3, entendí algo: no eran los préstamos lo que me pesaba, sino la costumbre de ser el que siempre cargaba con todo. La cajera me llamó por mi nombre, sonriendo con esa cortesía que se siente más fría que el aire acondicionado. ¿En qué le puedo ayudar hoy? Quiero quitar mi nombre de unas cuentas compartidas, respondí, intentando sonar firme. Mientras ella tecleaba, me miró de reojo. ¿Problemas familiares?, preguntó,
sin levantar mucho la voz. Sonreí apenas. Y digamos que por fin decidí resolver lo que llevaba años postergando. Me hizo firmar papeles, revisar identificaciones, confirmar datos. Cada firma era como una pequeña liberación. Una cuerda menos amarrada a ese pasado lleno de reclamos y silencios. Cuando terminé, me entregó una copia y dijo: «Listo. Ya no figura como responsable en ningún préstamo». Sentí que el aire me entraba distinto, más limpio, más ligero. Salí del banco y me senté en el camión. Lo encendí, pero no arranqué. Miré el celular, 27 mensajes nuevos. Ni uno de disculpa. Solo exigencias, amenazas veladas, y ese clásico «¿cómo puedes hacerle esto a tu familia?». Familia, pensé. La palabra sonaba hueca, como una casa vacía. Borré todos los mensajes sin leerlos. Ni siquiera bloqueé a nadie. Simplemente no quería cargar más con esa energía. Puse música vieja, de esas que escuchaba con mi papá cuando todavía me hablaba sin reproches. El motor rugió, la carretera se abrió frente a mí, y sentí algo parecido a paz. En los kilómetros que siguieron, pensé en todo lo que uno aguanta por amor, por culpa, por miedo. Pensé en Isen, en cómo siempre fue el preferido, el pobre chavo incomprendido al que todos le justificaban todo. Y en mamá, repitiendo que la familia es para siempre, incluso cuando eso significaba soportar humillaciones y risas que dolían más que gritos. Pero esa mañana, por primera vez, entendí que a veces amar también es alejarse. Que no todos los lazos se rompen con odio, algunos se sueltan con calma, con un suspiro. El sol subía más alto, el camino se extendía frente a mí, y mientras pasaba el último letrero de la ciudad, miré por el espejo retrovisor. Detrás quedaban los mensajes, los favores, los préstamos, las llamadas que ya no contestaría. Y frente a mí, kilómetros de asfalto y silencio. Por primera vez, el silencio no dolía. Sonaba a libertad. Seguí manejando hasta que el día se volvió tarde y el cielo empezó a pintarse de naranja. A un lado de la carretera, paré para tomar un café en una tiendita pequeña. El dueño, un señor canoso, me preguntó si venía de lejos. Le dije que sí, que de muy lejos. Me sirvió el café en un vaso de unicel y me dijo: «A veces hay que manejar mucho para dejar atrás lo que pesa». Sonreí. No sabía si hablaba por experiencia o por intuición, pero tenía razón. De regreso al camión, respiré hondo. Ya no tenía una casa a la cual volver, pero por primera vez, tampoco la necesitaba. Llevaba conmigo lo esencial, un motor que no se rinde, una lista que ya no necesito escribir, y un corazón que por fin aprendió a no disculparse por querer estar en paz. Entré al banco a las 8:59 de la mañana, con una carpeta gruesa bajo el brazo. Esa carpeta era mi armadura. La había ido armando pedazo a pedazo en mis ratos libres, entre paradas en gasolineras y noches sin dormir en los estacionamientos de los camiones. Tenía impresiones, contratos, números de cuenta, pólizas marcadas con resaltador. Todo lo que durante años había ignorado por no querer problemas, ahora estaba ahí, ordenado, listo. Mientras esperaba mi turno, me fijé en los demás clientes. Todos parecían tener prisa, pero yo no. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que esconder ni que justificar. Cuando me llamaron, pedí hablar con alguien que conociera bien las políticas. Me pasaron con una mujer llamada Carla, de unos 40 y tantos, mirada firme, cansada pero amable. ¿En qué puedo ayudarlo, señor?, y me preguntó. Necesito iniciar el proceso para remover mi nombre de todo lo que la política permita, le dije sin titubear. ¿Es cofirmante, garante, titular conjunto?, preguntó, tecleando. De todo eso, respondí. Ya leí las reglas. Solo quiero seguirlas al pie de la letra. Ella asintió, con una mezcla de respeto y comprensión. Entonces iremos uno por uno, dijo. Empezamos con el préstamo del coche de Isen. Podía solicitar mi retiro, pero él tendría que calificar solo o buscar otro cofirmante. Después pasamos a la línea de crédito. Ahí podía revocar mi garantía con una carta formal. Eso congelaría cualquier aumento y abriría una revisión interna.
Luego el tarjetón de la tienda. Esa podía cerrarse a nuevos cargos y crear un plan de pago fijo. Cada firma mía sonaba como un cierre de puerta. Clac. Cada sello de Carla, como un candado que se cerraba. Mi celular vibraba sin parar en el bolsillo, pero lo ignoré. Sabía perfectamente quién estaba del otro lado de la pantalla: mamá, papá, Isen. El trío del caos. Carla me entregó las copias con una mirada tranquila. Está haciendo lo correcto, me dijo, con una voz que sonaba a experiencia, a alguien que había visto muchas familias romperse en esa misma oficina. Le di las gracias, guardé los papeles y salí. Conduje directo a casa de mis papás. No porque quisiera pelear, sino porque sabía que el espectáculo ya estaba montado ahí. Estacioné mi camión en la calle. El carro de mamá, el pick-up de papá, y el Atechuac de Isen con una multa bajo el limpiaparabrisas. Simbolismo barato, pensé. Mamá abrió la puerta antes de que tocara. Tenía esa cara que pone cuando ya decidió que uno es el villano. Dentro, la tele estaba apagada, milagro, y el ambiente olía a café recalentado y tensión. Papá estaba sentado con los puños cerrados sobre las rodillas, y Isen caminaba de un lado a otro con su teléfono en la mano, como si fuera un arma. Y explícate, dijo mamá. Seguí el protocolo, respondí. Estoy saliendo de situaciones en las que nunca debí estar. Isen soltó una risita, sarcástica, esa que siempre me hervía la sangre. A todo esto por un pastel, bro. Eres un dramático. O no se trata del pastel, le dije, mirándolo directo. Se trata de respeto. Y de estar harto. Papá intentó sonar razonable. Hijo, sé práctico. Si te sales de eso, tu hermano se queda sin crédito. Exacto, respondí. Su crédito es suyo. Como el mío es mío. Mamá afiló la mirada. Nosotros te enseñamos a ser mejor que eso. Ustedes me enseñaron a trabajar, y lo hice. A arreglar todo lo que se rompe, y lo hice. Pero también me enseñaron que mi valor dependía de solucionar lo que otros destrozan, dije. Isen me señaló con el teléfono. Te encanta ser el héroe. Siempre te gustó. No, le dije. Me gustaba la tranquilidad que venía después. Ayudar era la única forma de conseguir silencio. Se acercó, queriendo intimidar. Revierte lo que hiciste. No, respondí, firme. Y entonces usó su carta favorita, la que siempre funcionaba. Max va a sufrir por esto. Respiré hondo. Tu hijo va a aprender de lo que tú haces, no de lo que yo pago. El silencio se volvió pesado. Solo se oía el tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador, un auto pasando afuera. Mamá fue la primera en romperlo. Que si te vas, no vuelvas. Me quedé quieto. Ni un temblor en la voz. Entonces será la primera vez que cumplan una amenaza, dije. La cara de mamá cambió de enojo a algo parecido al miedo. Papá bajó la mirada, y Isen apretó los dientes. No grité. No hice drama. Solo di media vuelta y salí, con mis papeles bajo el brazo, sintiendo el aire del porche como si fuera mi primer respiro en años. En el camión, el teléfono volvió a vibrar, una y otra vez. No lo respondí. Encendí el motor. El rugido del diésel sonó más fuerte que cualquier grito que pudiera venir de esa casa. Y mientras me alejaba, vi por el retrovisor cómo las cortinas se movían, como alguien asomaba la cara para ver si me detenía. No lo hice. Ese día no me fui huyendo. Ese día, por fin, me fui libre. El motor del camión rugió como un animal que había estado encerrado demasiado tiempo. El aire fresco de la mañana entraba por la ventana abierta, y por primera vez en años, no sentí culpa por dejar atrás esa casa. Sentí un hueco en el pecho, sí, pero no de tristeza, sino de alivio. Ese tipo de alivio que arde, como si quemara las últimas cuerdas que te amarraban a algo que ya no te pertenece. Manejé sin rumbo por un rato, solo escuchando el sonido del motor y el golpeteo de los baches en el asfalto. La radio estaba apagada. No quería música, ni noticias, ni voces. Solo silencio.
Ese silencio que durante años había buscado en cada carretera, en cada parada, en cada noche frente al parabrisas lleno de insectos. Me estacioné en un área de descanso en las afueras de la ciudad. Bajé, estiré las piernas y me serví un café del termo que siempre llevo conmigo. Me senté en el escalón del camión, mirando los árboles que se movían con el viento. Por fin, el mundo no me pedía nada. Nadie me llamaba para un favor rápido, ni para una transferencia temporal. Nadie esperaba que yo arreglara lo que otros rompían. Saqué los papeles de la carpeta. Había sellos, firmas, copias. Cada documento era una puerta que se cerraba y una nueva que se abría. Los repasé uno por uno, con calma, asegurándome de que todo estuviera correcto. Por primera vez, mis decisiones eran solo mías. El teléfono vibró de nuevo. Lo miré. 27 mensajes nuevos. Uno de mamá, ¿cómo puedes hacernos esto? Otro de papá, tu madre está llorando. Y de Isen, claro, eres un malagradecido. Cuando necesites algo, no vengas. Me reí bajito. La ironía era tan absurda que dolía. Durante toda mi vida, ellos habían necesitado algo, y yo siempre fui el que iba. Ahora que por fin necesitaba paz, eso sí era imperdonable. Apreté el botón de encendido y apagué el teléfono. El silencio volvió, profundo, limpio. Me quedé ahí un rato largo, viendo cómo el sol subía y pintaba de dorado la parte frontal del camión. Recordé cuando empecé a manejar. Tenía 21 años y pensaba que la carretera era un lugar de castigo, una forma de huir de casa sin admitirlo. Pero con el tiempo, la cabina se volvió mi refugio. Era el único lugar donde mis pensamientos podían hacer ruido sin que nadie me dijera que estaba exagerando. Esa mañana, mientras el motor ronroneaba bajo mis pies, supe que mi vida iba a cambiar. No porque hubiera ganado algo, sino porque por fin había dejado de perder. Dejar de perder tiempo, dinero, energía, respeto propio. Dejar de mendigar cariño disfrazado de deber. Encendí el camión y salí a la carretera. El cielo estaba despejado, y en la radio, que prendí solo para acompañar el ruido del viento, sonaba una canción vieja de los años 80. No recordaba el título, pero la letra hablaba de empezar de cero. Era perfecta. A medida que avanzaba por la autopista, comencé a pensar en cosas pequeñas. En arreglar la radio del camión. En cambiar las cortinas del camarote. En pintar mi propio espacio sin tener que pedir permiso. Y, por primera vez, me atreví a pensar en algo que antes me parecía imposible, tomar vacaciones. No por obligación, no por compromisos familiares, sino solo para mí. Tal vez manejar hacia el norte, a un lugar donde nadie me conociera. De pronto, mi mente volvió a Max. Ese niño con los calcetines de dinosaurios, riéndose mientras el pastel caía al suelo. No era su culpa. Era un reflejo, una copia del comportamiento que veía en su papá. Pensé en escribirle algún día, cuando fuera grande. No para hablar mal de Isen, sino para explicarle que a veces amar a tu familia también significa poner distancia. Que decir no no es venganza, sino supervivencia. Pasé por una gasolinera y paré a llenar el tanque. El empleado me saludó, y por costumbre, le devolví una sonrisa. Mientras la bomba marcaba los litros, vi mi reflejo en el cristal del camión. Ojeras, barba crecida, mirada cansada, pero algo en mí había cambiado. Era la primera vez que me veía y no me daba lástima. Cuando terminé, seguí manejando. Los kilómetros comenzaron a caer uno tras otro, como cuentas de un rosario. Atrás quedaban los gritos, las deudas, las culpas compartidas. Frente a mí, solo una línea infinita de asfalto y la promesa de que, por fin, el peso que había cargado toda mi vida ya no era mío. Y en ese instante, sin ceremonia ni testigos, supe que había nacido otra vez. No con una fiesta, ni con un pastel, ni con velas. Sino con la simple decisión de no seguir siendo el que limpia el desastre de los demás. Ese día, por primera vez, manejé sin destino. Y aún así, sentí que, finalmente, estaba llegando a casa. Me dijiste anoche que me alejara para siempre. Eso fue emoción, puro impulso. Ella se alteró,
pero yo sabía lo que quería decir. Sé lo que escribiste, le dije. Y te creí. Ethan sostuvo su teléfono como si fuera un espejo frente a mí. ¿De verdad crees que alguien va a aplaudirte? Y dijo con ese tono burlón. Wow, agregó. Alex dijo que no por primera vez. Vendrás arrastrándote cuando nos necesites. No necesito su aprobación, respondí. Necesito que mi nombre vuelva a ser mío. Sentí que el momento llegaba como cuando la carretera finalmente se nivela después de una larga subida. Miré a cada uno de ellos. Mis manos colgaban relajadas a los lados, mi voz no subía de tono. No se trata de venganza, dije. Se trata de cerrar ciclos. Ethan parpadeó. Mamá frunció el ceño. Papá movió la mandíbula como si estuviera masticando una palabra que no quería decir. Cerrar ciclos significa, nada de cofirmar, nada de transferencias de emergencia, nada de cuentas conjuntas. Si intentan agregarme a algo, lo disputaré. Si alguna compañía llama, los referiré a ustedes. Si me mandan un mensaje a la 1 de la mañana sobre una factura que vence a las 8, no contestaré. Esa es toda la política. Y eres despiadado, dijo mamá, como sellando la frase. Estoy cansado, dije. Y listo. Me di la vuelta para salir. Y si cruzas esa puerta, no esperes que te demos la bienvenida de nuevo, dijo. No fue un gesto dramático, solo me puse las botas. Me dijiste que me alejara para siempre, respondí con calma. Finalmente estoy escuchando. La primera semana fue puro papeleo y silencio. Cambié todas mis contraseñas, revisé mi reporte de crédito y marqué los golpes como lo haría un mecánico con los abollones de un camión. Llamadas en mis descansos de 30 minutos, faxes desde paradas de camión que todavía tienen máquinas de fax. Aprendí cuál es la peor música de espera. La de la tarjeta de la tienda gana por mucho. Mientras tanto, seguí manejando. El flete no se detiene por sentimientos. Los mensajes de mamá llegaron en oleadas. Día 1, estás cometiendo un error. Día 2, podemos arreglar esto si pides perdón. Día 3, Max lloró por ti. Día 4, una foto de Max con un dibujo de crayón, un camión. Es tuyo, decía. Día 5, llámame ahora. Día 6, tu padre no duerme. Día 7, silencio. Ethan alternaba entre amenazas y bromas. Banco dice, no puedes, bro. Sé real. Ok, entonces en serio. Llámame. Max preguntó por qué lo odias. Nos debes. LOL. Te vas a rendir. Me envió un mensaje de voz a las 2:11 de la mañana. Yo iba por la primera 7, llovía, los limpiaparabrisas golpeando. No lo escuché, pero pude imaginar su tono, primero seguro, luego herido, luego de nuevo engreído. Papá llamó desde un número que no conocía. Dejé que cayera al buzón mientras llenaba combustible en un Lobes. Su voz sonaba áspera. Alex, no sé qué decir. Tu madre está bien. Lo entiendo más de lo que crees. Solo no dejes que esto llegue tan lejos que no puedas volver. Colgó como si el teléfono le quemara las manos. El trabajo se sintió diferente ese día. Mi cabina parecía más grande. Limpié el tablero con un paquete de toallitas, arreglé la cama en el sleeper, comí mejor porque el malestar en el estómago finalmente se detuvo. Huevos con tostadas al amanecer, ensalada en Nebraska que no sabía a castigo. Dormí más de 5 horas seguidas. Mi bitácora parecía normal, no caótica. En un reseteo en Cheyenne, me senté en la barra de un truck stop con un plato de pastel de carne y una mesera que llamaba Honey a todos. Un señor mayor con gorra desgastada me preguntó qué manejaba. Hablamos de engranajes, ratios, pasos de montaña. Sentí humanidad, algo que hacía años no encontraba en las conversaciones familiares. Sin ángulo, sin petición, solo hablar y escuchar. A mitad de semana, Carla del banco me llamó. Actualización, dijo. La cuenta conjunta de la tienda está cerrada a nuevos cargos. Aquí tienes tu plan de pago.
La garantía de la línea de crédito fue revocada, habrá revisión. El préstamo del coche. 30 días para que el titular principal califique un préstamo o consiga un cofirmante. Me recosté en el asiento del camión y miré por la ventana. La carretera se extendía infinita y tranquila. Cada kilómetro era una liberación. Cada milla me alejaba de la tensión, de la culpa, de las cadenas invisibles que había cargado durante tanto tiempo. Por primera vez, todo era mío. Mi nombre, mi decisión, mi paz. Mientras el sol bajaba, pintando el cielo de naranja y rosa, supe algo, nunca había manejado así antes. No solo por la carretera, sino por la vida. Sin promesas falsas, sin deudas de corazón, sin necesidad de justificarme. Solo yo, el motor y un futuro que por fin podía construir con mis propias manos. Los días siguientes se convirtieron en un patrón extraño, casi terapéutico. Cada parada de camión era un pequeño ritual: revisar el motor, limpiar el parabrisas, organizar los papeles, preparar café fuerte. Todo lo que antes había sido rutina de trabajo ahora era un acto de control sobre mi vida. No había interrupciones, no había llamadas, no había demandas. Solo yo, la carretera y el pensamiento claro por primera vez en años. Aprendí a saborear esos momentos, incluso los más pequeños. La brisa fría que entraba por la ventanilla a media tarde. El olor a pino de los ambientadores que nunca cambiaba pero que ahora parecía reconfortante. El sonido del diésel vibrando bajo mis pies, constante, confiable. Cada bache en el camino ya no era un obstáculo, sino un recordatorio de que estaba avanzando, que estaba dejando atrás todo lo que no necesitaba. Con el tiempo, empecé a planear rutas largas solo por la paz de conducir. Evitaba autopistas congestionadas y elegía caminos secundarios que cruzaban montañas y ríos. La soledad en la cabina no era solitaria, era espacio para pensar, para reconstruirme. Recordé cómo me había formado durante años, cómo había aprendido a ser fuerte, a manejar crisis, a resolver problemas que no eran míos. Ahora esos aprendizajes los usaba para mí mismo, para asegurarme de que nada ni nadie pudiera volver a atraparme en la misma dinámica destructiva. Las noches en los estacionamientos se volvieron meditaciones silenciosas. Apagaba las luces del camión, me recostaba en la litera y observaba las estrellas. Pensaba en Max, en cómo crecía y cómo quería enseñarle algo que nunca me enseñaron a mí, que establecer límites no es egoísmo, es supervivencia. Que ser responsable de uno mismo es más importante que intentar cargar con la vida de otros. El teléfono dejó de vibrar sin parar. Los mensajes de mamá, papá y Isen se hicieron menos frecuentes, menos urgentes. Era como si el mundo familiar finalmente comprendiera que mi decisión era firme. Yo no contestaba, pero no era desprecio, era autocuidado. Cada silencio era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de mi paz. En las paradas de comida, ya no comía por costumbre o por sobrevivencia. Compraba algo que me gustara realmente, un sándwich caliente, fruta fresca, un café que no estuviera recalentado. Aprendí a disfrutar de los sabores simples sin sentir que estaba robando tiempo para alguien más. Cada comida era una afirmación: esto es para mí. Nadie más lo decidirá. Con los días, me volví más meticuloso. Revisaba mis estados de cuenta, seguía mis pagos, anotaba todo. Cada número en mi reporte de crédito era una pequeña victoria. Cada vez que llamaba a un banco o enviaba un fax, sentía que estaba cerrando capítulos, que estaba poniendo fin a una larga temporada de servidumbre disfrazada de ayuda familiar. Aprendí también a observar a la gente en las estaciones de servicio y truck stops. Conversaciones fugaces con otros camioneros, sonrisas compartidas con meseras que llevaban años viendo pasar rostros cansados y preocupados, miradas de reconocimiento mutuo. Descubrí que podía sentirme parte de algo sin deberle nada a nadie, que podía existir en el mundo sin estar atado a deudas invisibles de amor y culpa. Una tarde, estacionado en un tramo de montaña, me di cuenta de que mi vida se había vuelto tan ligera que podía pensar en cosas que antes había enterrado, hobbies, libros que quería leer, lugares que quería conocer. Incluso comencé a planear vacaciones largas, sin familia, sin compromisos, solo yo y la carretera. Podía permitirme soñar otra vez. El silencio dentro del camión, combinado con el zumbido constante del motor y el olor a café recién hecho,
Me enseñó algo que no había aprendido en años de peleas familiares, que la paz no es ausencia de ruido, sino la decisión consciente de no dejar que nada ni nadie robe tu tranquilidad. Cada día que pasaba, mi nombre volvía a sentirse mío. Cada milla recorrida era un recordatorio de que podía existir por mí mismo, sin excusas, sin justificaciones, sin culpas que arrastrar. La carretera me enseñó paciencia, firmeza y libertad. Y mientras el sol bajaba sobre el horizonte, teñiendo el cielo de tonos naranjas y rojos, supe que nunca más permitiría que nadie dictara el valor de mi nombre ni el rumbo de mi vida. En esa nueva rutina, finalmente comprendí que los vínculos familiares no siempre significan cercanía ni respeto. Aprendí a diferenciar entre quienes te necesitan por conveniencia y quienes realmente se preocupan. Y con esa claridad, manejé más tranquilo que nunca, con la certeza de que, por primera vez en mi vida, estaba conduciendo hacia un futuro que solo dependía de mí. Y gracias, dije. Dije gracias de verdad, no el tipo de gracias que das cuando alguien te pasa un problema que no es tuyo. Esta vez era sincero, completo, con todas las letras. Esa noche, mamá me mandó un mensaje largo, como un párrafo de novela sobre lobos y manadas. No dejas a la familia en la nieve, escribió. Leí, escribí una respuesta, la borré, volví a escribirla, borré otra vez. Al final, terminé con una frase simple que podía decir con la cabeza en alto. Y el amor no requiere deudas. No cargaré las tuyas. Le di enviar. Después de eso hubo un silencio nuevo, profundo, como esos silencios donde finalmente escuchas tu propia vida. No un silencio incómodo, sino un silencio que se siente como un respiro largo y necesario. Llené ese silencio con cosas simples. Llamadas a mi despachador para quitarme un fin de semana de trabajo. Un viaje a la ferretería a comprar un buen candado para la puerta de mi departamento porque por primera vez planeaba estar allí. Una membresía barata en un gimnasio con duchas decentes, donde podía tomar mi tiempo y no sentir que alguien me estaba vigilando. Isen apareció una vez en mi departamento. Tocó el timbre hasta que un vecino lo dejó entrar. Golpeó la puerta como si el edificio le debiera algo. Abrí, pero dejé la cadena puesta. Ábreme, dijo él. Podemos hablar así, respondí. Se le torció la sonrisa. ¿Crees que una cadena detiene a la familia? Detiene a ti, dije tranquilo. Rodó los ojos. Y el carro en 2 semanas lo rematan. Me vas a arruinar por orgullo. Consigue un carro más barato, toma el autobús, trabaja cerca de casa, le dije. Tengo un hijo, tiró como si fuera una carta de triunfo. Yo también, respondí. Y mi papá sigue trabajando, y no agregó a mi abuelo a sus tarjetas. Su rostro se tensó, buscó compasión. Solo confirma una vez más. No, dije. Dilo de manera más amable, medio rió. No lo haré, dije. Y no lo explicaré otra vez. Se acercó a la cadena. Vas a arrepentirte. No parpadeé. Mejor que vivir como una billetera, dije. Se rió sin humor, me llamó algo pequeño, y se fue. Sus pasos en las escaleras sonaban como un niño escapándose de casa, y en cierto modo eso era verdad, ya no podía manipularme como antes. 2 días después, papá me mandó un mensaje. Orgulloso de ti. No le digas a tu madre que lo dije. Lo miré largo tiempo. Escribí. Y gracias. Él respondió con un pulgar arriba. Pequeño gesto, pero verdadero. Algo real en una casa donde la verdad casi siempre se edita para no lastimar sentimientos. Después, las notificaciones empezaron a llegar a Isen. Me enviaba capturas de pantalla con una regla esto. No respondí. Intentó una última jugada, una foto de Max sosteniendo un papel que decía, te extraño. Miré la imagen hasta que mis ojos se pusieron calientes, y luego dejé el teléfono. Yo también te extraño, amigo, dije en voz alta dentro de la cabina. Después dije la frase que me mantuvo firme. Tu papá puede arreglar esto. No yo. En mi siguiente descanso, manejé hasta un lago y me senté en un banco. Sin audífonos, sin alertas. Solo patos,
El reflejo del sol sobre el agua y la sensación extraña de un sábado sin urgencias. Abrí mi cuadernito de bolsillo y escribí una nueva lista. Revisar llantas el próximo trimestre, cita dental, un viaje de un día sin millas. Cosas normales, silenciosas, que antes no podía permitirme. El grupo familiar finalmente se calmó. Un primo preguntó: ¿qué pasó? Mamá respondió: nos abandonó. Isen le dio me gusta. Por supuesto que lo hizo. Miré la palabra abandonó y me di cuenta de que antes me aterrorizaba. Ahora se sentía como una caja vacía. No vivo en cajas. Ni sigo las etiquetas de Isen. Por primera vez, entendí que el espacio, la distancia y el límite no eran castigos. Eran vida. Eran mi vida. Y mientras el sol caía sobre el lago, sentí que por fin podía respirar sin cargar con los errores de otros, sin miedo, sin culpa. Cada decisión, cada no que había dicho, era un ladrillo más en la casa que finalmente era solo mía. El aire estaba fresco, el agua tranquila, y por primera vez en años, todo estaba en silencio. Y ese silencio ya no era vacío. Era mío. Mío, intacto, libre. Los días siguientes se expandieron como un mapa que uno va llenando de rutas y puntos de referencia propios. Cada parada, cada descanso, cada kilómetro recorrido se convirtieron en un acto de reconstrucción. Me despertaba antes del amanecer, no por trabajo, sino por la necesidad de moverme, de sentir el motor y el volante en mis manos, como si fueran extensiones de mi propio cuerpo. Preparaba mi café, organizaba mis papeles, revisaba el camión con la meticulosidad de un ritual. Todo era mío, sin nadie que dictara tiempos ni expectativas. Descubrí detalles que antes pasaban desapercibidos: el olor a tierra húmeda después de la lluvia, el sonido de un pájaro temprano en el amanecer. La manera en que el sol atraviesa la cabina y dibuja sombras cambiantes sobre el tablero. Todo parecía pequeño, pero para mí era libertad pura. Aprendí a escuchar mis propios pensamientos, a dejar que las ideas fluyeran sin la interrupción de llamadas urgentes, mensajes exigentes o demandas familiares. Cada minuto de silencio era un recordatorio de que podía existir por mí mismo, sin deberle nada a nadie. Comencé a planear pequeñas escapadas durante mis descansos, un día en un lago, un paseo por un parque, una caminata por senderos que nunca había explorado. Por primera vez en años, no era un viaje para cumplir con obligaciones ni para solucionar problemas ajenos, era un viaje para mí. Compré un cuaderno nuevo y anoté todo lo que quería hacer, cosas simples, normales, como reparar una luz fundida en mi departamento, cocinar una comida que me gustara, leer un libro completo sin interrupciones, caminar sin rumbo y escuchar mis propios pasos. La cabina del camión se volvió mi refugio. Cada sonido, cada vibración del motor, cada movimiento en la carretera me conectaba con la sensación de control sobre mi vida. No había nadie esperando que resolviera problemas que no eran míos. No había facturas que no podía pagar, no había permisos olvidados, no había llamadas a medianoche. Todo era mío: el tiempo, el espacio, la respiración. Incluso las comidas, los descansos, las duchas, eran actos de autocuidado. Empecé a notar cambios sutiles en mí mismo, me sentía más paciente, más tranquilo, más consciente de cada decisión. La carretera me enseñó a observar y a anticipar, no solo problemas mecánicos, sino emociones, reacciones, comportamientos. Comprendí que podía enfrentar cualquier desafío, siempre y cuando lo hiciera a mis propios términos. La soledad dejó de ser un castigo y se convirtió en una herramienta para aprender quién era realmente. Recibía mensajes de mamá, papá y Isen, pero ya no me afectaban. Los miraba como si fueran olas que pasan y vuelven al mar, sin que pudieran tocar el centro de mi calma. Algunos eran desesperados, otros cargados de culpa o manipulación, pero yo no respondía. No era desprecio, era protección. Cada mensaje que ignoraba reforzaba la idea de que mi vida ya no estaba entrelazada con las expectativas ni los errores de otros. Empecé a construir mi rutina como una fortaleza invisible. Me despertaba, me duchaba, preparaba mi desayuno sin prisas. Conducía con atención plena, escuchando el motor y los sonidos de la carretera, dejando que la mente se expandiera sin presión. Planeaba rutas largas solo por el placer de conducir,
evitando autopistas abarrotadas y buscando caminos secundarios que me conectaran con paisajes, ríos, montañas y pueblos que nunca había visto. Cada parada era un acto de libertad, cada amanecer un recordatorio de que podía decidir cómo vivir. El trabajo ya no era una carga, era un acto de afirmación. Los números en mi reporte de crédito, las cuentas cerradas, los pagos controlados, cada acción era un ladrillo que reconstruía mi identidad. Lo que antes era estrés, manipulación y culpa, ahora se transformaba en seguridad y orgullo silencioso. Aprendí a celebrar esas pequeñas victorias, a verlas como el verdadero progreso, más que cualquier aplauso o reconocimiento de la familia. Incluso Max y Isen dejaron de ocupar la posición central de mis pensamientos. No dejé de preocuparme, pero entendí que la responsabilidad de la vida de otros no podía convertirse en mi prisión emocional. Max seguía creciendo, y su padre debía enseñarle también, debía asumir su papel. Mi rol ya no era el de rescatar, arreglar o salvar. Mi rol era existir con dignidad, con límites claros, con respeto hacia mí mismo. Las semanas se transformaron en meses, y cada día mi mundo se volvía más amplio y más tranquilo. Aprendí a disfrutar de la rutina simple, cocinar para mí, hacer ejercicio sin presión, manejar por kilómetros sin destino definido, escuchar música sin interrupciones, escribir en mi cuaderno cada logro, cada pensamiento, cada plan. Un día, sentado al borde de un lago, con el sol reflejándose en el agua y los patos nadando tranquilos, entendí que todo el peso que había cargado durante años finalmente se había ido. Mi nombre estaba limpio, mi vida estaba limpia, y por primera vez, podía respirar completamente. No necesitaba aprobación, no necesitaba rescates, no necesitaba justificarme. Todo lo que tenía era mío, mis decisiones, mi espacio, mi tiempo, mi tranquilidad. Y mientras el sol se escondía detrás de las montañas, supe que cada kilómetro recorrido, cada no que dije, cada límite que establecí, había valido la pena. Mi vida, finalmente, era solo mía. Sin deudas ajenas, sin manipulaciones, sin miedo. Solo libertad, claridad y paz. La carretera se extendía frente a mí, infinita, y supe que podía conducir por ella, hacia cualquier destino, sin que nadie me dictara el rumbo. Cada milla era un recordatorio de mi poder sobre mi propia vida. Cada amanecer, una prueba de que podía sostener mi paz, mi nombre y mi libertad. Y mientras la noche caía, con las luces de la cabina encendidas y el motor vibrando suave bajo mí, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba completo. No porque hubiera vencido a alguien, sino porque finalmente me había encontrado a mí mismo. Vivo en la cabina de mi camión con mi nombre en la puerta y en un departamento con una cerradura que hace clic. Cada cosa tiene su lugar y cada lugar tiene su seguridad. Un mes después, llegó la fecha límite del préstamo del carro. Isen me mandó un mensaje. Dijeron, no, una última oportunidad, por favor. Escribí, borré, volví a escribir. Al final puse. Creo que puedes resolverlo. No es sarcasmo. Es pasar la responsabilidad. Cada quien debe cargar lo que le pertenece. Él me respondió con un emoji de calavera. Después, silencio. Mamá ahora envía artículos. Hijos que perdonan, pródigas, enlaces con títulos como, un buen hombre no lleva cuenta. No hago clic. Papá manda mensajes cortos, ¿todo bien? Respondo, bien. Él dice, ok. No es un mensaje cursi, pero es limpio, sincero. No he visto a Max. Esa parte duele. Compré un par de calcetines de dinosaurios por impulso y los guardé en un cajón. No los enviaré con una nota que Isen pueda tergiversar. Los guardaré hasta que Max pueda escuchar la verdad simple. Tal vez en un parque, tal vez en un diner en la carretera, yo con café, él con un malteada. Le diré. Tu papá y yo crecimos en una casa donde ayudar significaba que manejabas las consecuencias de otro. Me detuve. Nunca dejé de quererlos. Antes pensaba que cerrar capítulos era un discurso grande y un portazo. Para mí, cerrar capítulos fue hacer trámites, sellar papeles y decir no durante una semana de formas que finalmente contaron. Fue no contestar mensajes a las 1 de la mañana.
Fue caminar junto a un lago y escuchar cómo suena el silencio cuando no es castigo. Sigo manejando. Sigo entrando de reversa a muelles estrechos bajo la lluvia. Sigo saludando a los niños que levantan los brazos desde los asientos traseros pidiendo un toque de bocina. Les doy un toque largo, feliz. Sigo manteniendo un cuaderno con millas y combustible, pero le agregué una página al final con un registro diferente. Mi dinero es mío. Mi nombre es mío. Mi tiempo es mío. No es una frase completa. Esto no es venganza. Esto es cierre. A veces lo leo en paradas de camión, no porque olvide, sino porque el viejo guión aún susurra, sé útil o no vales nada. Ese guión me dio nudos en los hombros y un historial de crédito lleno de miedo. El nuevo guión es simple, sé honesto. Paga tus cuentas. Deja que los demás paguen las suyas. Si mamá alguna vez dice, te extrañamos, escucharé. Si dice, estamos listos para dejar de usarte, apareceré en la mesa de la cocina con café y sin resentimiento. Los límites no son un muro, son una puerta con cerradura y reglas. La gente es bienvenida si toca y se limpia los pies. Esto no es una historia de venganza. Nadie fue a la cárcel. Nadie se volvió viral. Es la historia de un camionero que finalmente dejó de cargar con la carga que no era suya. Es sobre elegir pisos limpios sobre bromas pegajosas. Sobre mirar a un niño de 5 años y decidir que el eco de ciertas cosas termina conmigo. Mi nombre es Alex. Tengo 33 años. Manejo un camión con mi nombre en la hoja de ruta y mis manos en el volante. Mi teléfono es más silencioso. Duermo más. Mis botas están limpias. Y cuando alguien tira mi pedazo de pastel al suelo, no lo como. Compro mi propio pastel. Me siento en mi cabina y lo disfruto con café negro mientras el sol se levanta sobre una carretera tranquila y vacía. Ahora mi vida tiene ritmo propio. Cada parada, cada café, cada amanecer, cada kilómetro es mío. Puedo escuchar el viento, ver la carretera vacía y sentir que finalmente todo está en su lugar. No hay urgencias inventadas, no hay llamadas a medianoche, no hay deudas que no sean mías. Solo yo, mi camión, mi café y el sol levantándose sobre un mundo que finalmente siento que puedo manejar. El pasado sigue allí, pero ya no duele. Las deudas, las expectativas, los llamados imposibles, todo eso quedó atrás. Puedo elegir. Puedo decir no sin miedo. Puedo tomar un café en la cabina, mirar la carretera y sonreír porque sé que el trabajo más importante que he hecho es para mí mismo. Cada kilómetro recorrido es un recordatorio de que puedo sostener mi vida sin cargar con la de nadie más. Y mientras el sol se alza lentamente, la carretera delante de mí parece infinita, lista para cualquier destino que elija. No hay presión, no hay culpa, solo libertad. Cada amanecer me recuerda que mi nombre sigue siendo mío, mi tiempo es mío, y mi historia finalmente es solo mía. Los días comenzaron a expandirse como un mapa que yo mismo dibujaba, con rutas que decidía recorrer y descansos que podía elegir sin consultarle a nadie. Cada amanecer en la cabina era un acto de reinvención, el motor encendido, el café humeante al lado, la carretera vacía frente a mí. Todo era mío, sin expectativas, sin culpas, sin llamadas urgentes. Aprendí a disfrutar del ritmo de la vida como un metrónomo propio, marcando mis horas, mis pausas, mis decisiones. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Los árboles cambiando de color, el olor a tierra mojada después de la lluvia, la forma en que la luz del sol atravesaba la cabina y dibujaba sombras que se movían lentamente sobre el tablero. Cada sonido, cada olor, cada movimiento de la carretera se convirtió en un recordatorio de que estaba vivo y que mi vida ya no estaba definida por las demandas de otros. Mis paradas dejaron de ser solo para descanso, se convirtieron en rituales de reconexión conmigo mismo. Compraba un desayuno que realmente disfrutara, tomaba un café sin prisas, revisaba el camión con cuidado, disfrutando de la sensación de control absoluto sobre mi espacio. Aprendí a escuchar mis propios pensamientos sin interrupciones, a dejar que las ideas fluyeran, a organizar mis días de manera que me dieran tranquilidad en lugar de estrés. Incluso los descansos en moteles o estaciones de servicio se volvieron momentos de introspección. Observaba a otros camioneros,
Veía cómo corrían detrás de obligaciones que no les pertenecían y sentía un alivio silencioso. Yo ya no era uno de ellos. Mi cuaderno de notas se llenó de listas nuevas, revisiones del camión, recordatorios de vida personal, metas simples pero importantes. Por primera vez en años, sentí que estaba construyendo mi mundo sin depender de nadie. Cada mensaje de mamá, papá o Ise lo leía sin tensión. Ya no me afectaban, no me manipulaban. Algunos eran desesperados, otros cargados de culpa, pero yo los veía como olas que pasaban frente a mí sin tocar mi centro de calma. La vida se volvió más lenta y más clara. Podía disfrutar de cada amanecer, de cada carretera vacía, de cada café humeante mientras miraba el horizonte. Me di permiso para cuidar de mí mismo. Compré cosas que necesitaba para sentirme cómodo en mi departamento, un candado sólido, cortinas que bloquearan la luz cuando quisiera descansar, muebles sencillos pero propios. Cada objeto tenía un valor doble, utilidad y libertad. Por primera vez en años, la palabra mío tenía peso real en mi vida. Max y Isen dejaron de ser el centro de mi preocupación constante. No dejé de quererlos, pero comprendí que no podía cargar con las consecuencias de sus decisiones. Si Max necesitaba aprender, su padre debía enseñarle también. Yo ya no era el héroe invisible que arreglaba todo. Mi rol se convirtió en existir con límites claros, en disfrutar de mi tiempo, de mi espacio y de mi paz. Mis viajes por carretera se volvieron más que trabajo, eran meditaciones en movimiento. Cada kilómetro recorrido era un recordatorio de que podía sostener mi vida sin que nadie más dictara mis límites. Aprendí a disfrutar de los paisajes, de los amaneceres sobre el asfalto, de los pueblos que antes solo veía como puntos de paso. Cada parada, cada pequeño desvío, cada vista inesperada se convirtió en un regalo. Incluso los momentos de silencio en la cabina dejaron de ser incómodos. Aprendí a escucharlos, a apreciarlos. El motor, el viento, el olor del diésel, el café humeante y la luz del sol se convirtieron en compañeros de ruta. Cada noche, cuando estacionaba y apagaba el motor, sentía una satisfacción que antes solo podía imaginar. Mi cuerpo descansaba, mi mente se liberaba, mi alma respiraba. La vida cotidiana se volvió un lujo que antes había ignorado: cocinar para mí, caminar sin prisa, leer sin interrupciones, escribir en mi cuaderno, planear viajes cortos para conocer lugares nuevos. Cada acción tenía significado, porque ahora las decisiones eran mías, no impuestas. Cada no que decía a demandas externas reforzaba mi autonomía. Cada kilómetro recorrido, cada desayuno tomado, cada silencio escuchado, cada decisión propia me recordaba que finalmente podía vivir bajo mis propias reglas. Y mientras las semanas se convertían en meses, sentí como la vida recuperaba su ritmo natural. No había miedo, no había culpa, no había deudas ajenas, no había urgencias fabricadas. Cada día tenía espacio para respiración, reflexión y libertad. Cada noche, al encender la cabina, preparar el café y mirar la carretera vacía, podía sonreír. Mi nombre, mi tiempo, mi espacio y mi dinero eran verdaderamente míos. Incluso cuando pasaba por lugares familiares, miraba las casas y calles con nuevos ojos. Lo que antes representaba obligaciones y cargas ahora eran recuerdos distantes, lecciones aprendidas. Todo lo que había soportado me había enseñado a valorar mi paz, mi independencia y mi claridad. Ahora, cada decisión que tomaba, cada kilómetro que recorría y cada parada que hacía se sentía como un acto de afirmación de mi vida propia. La carretera era mi refugio, mi espacio sagrado. Cada amanecer sobre el asfalto vacío era un recordatorio de que finalmente podía conducir hacia cualquier destino sin miedo, sin culpa, sin presiones externas. La libertad no era un concepto abstracto, era tangible, palpable, sentida en cada movimiento de mis manos sobre el volante, en cada sorbo de café, en cada respiración profunda mientras el sol se levantaba sobre un mundo que finalmente sentía mío. Mi vida ya no estaba atada a la historia de otros. Las deudas, las expectativas, las demandas familiares, todo quedó atrás. Mi nombre estaba limpio. Mis decisiones eran mías. Mi tiempo era mío. Y mientras el sol se alzaba lentamente sobre la carretera, supe que, por primera vez en años, podía mirar hacia adelante con tranquilidad, confianza y libertad completa, sin necesidad de aprobación,
sin necesidad de rescates, solo yo y la vida que finalmente estaba construyendo para mí mismo.